Hola, mi nombre es Adais Taylor y hoy estaremos conversando sobre una parte muy importante de la historia del occidente panameño, el ferrocarril de Chiriquí. Este tren fue clave para el transporte, el comercio y la comunicación de muchas comunidades. Para conocer esta historia desde alguien que la vivió en carne propia, hoy entrevisto a algunas personas que tuvieron experiencia directa con el ferrocarril. El señor Ignacio Avilés nos contará su experiencia en el ferrocarril de Chiriquí. Cuando yo estaba muchacho, de Concepción a Puerto del Muelle me venía en el tren, el motor. Y de aquí para allá lo mismo. Andaba en ese tiempo ese motor de Puerto del Muelle a David. Ahí se cargaba, había máquinas de cargar animales, puerco, ganado, y el motor otro que era no solo para cargar pasajeros, que son humanos. Ahí por donde está el mercado, por ahí para acá era la estación, donde está el mercado ahora, era la estación del ferrocarril. En Bugaba estaba la estación de Bugaba y uno esperaba el motor ahí. En la pista lo mismo. Y así de pueblo en pueblo, La Estrella, Santa Marta, Acú, el Progreso. En la estación era por ahí, cerca de donde está el Hospital Chiriquí. Este caballero que está aquí, que le habla, el profesor Rosa Castillo Gustavino, le quiera dar unas ciertas palabritas, anécdotas del tren ferroviario que funcionaba en Puerto Armuelles, ya por los años 50, 60. Por esa época había un tren cuya máquina se le llamaba el 105, la número 105, que arrastraba los vagones de pasajeros. Hacía la ruta de Puerto Armuelles, Finca Bananera, Progreso, todos esos pueblos aledaños hasta llegar a David. Era ida y vuelta. Había otro tren que hacía el simultáneo, hacía el cambio en la estación de David y a veces la estación de Puerto Armuelles. Era un tren que venía, un tren que iba. También estaba el tren llamado el Repollero. En ese tren transportaban las vacas. Por eso se le llamaba el Repollero, porque también transportaba legumbres. Era un tren de comercio. Para esa época el pasaje en los trenes, a base de etiquete y picador de etiquete, lo que se llamaba colector, se cobraba promedio más o menos 15 centavos a los niños, 10 centavos, 5 centavos, dependiendo de la estación donde la persona iba. A los adultos estaba entre 15, 20, 25, 30 centavos el precio y hasta 50 centavos. Era muy lindo transportarse en el tren porque uno escuchaba el sonido de los rieles, lo que se llama los durmientes, que hacían eso era muy hermoso, era muy bonito. Eso es inolvidable. Yo, como siendo niño, pues mis padres me llevaron a hacer en cierta ocasión hasta edad David, Boquete, Concepción, Bugaba, Al Ángel en los trenes. Yo gozaba mucho esos momentos. Me encantaba. Era lindo, era ver el esquema, lo que es el bosque, los bananales, todo lo que había en el camino que uno observaba como niño, pues eso era maravilloso. También pues se llevaban las estaciones como Progreso, por ejemplo, donde se vendía, había gente vendiendo frituras, naranja, aguacate, pifá, todas esas cosas, y era lindo. Se escuchaba que decían la gente, los vendedores, naranja, 10 naranjas por un peso, 10 naranjas por un peso, 10 naranjas por 5 centavos, hojaldra, bolas de carne, empanada. Y bueno, esto era delicioso, andar en los trenes, llegar a ciertos lugares. Cuando se llegaba a Concepción, ahí está la estación todavía, ahí está históricamente, ahí está, nunca la han derribado, ahí hay unos trenes que muestran el concepto de lo que eran los trenes en esa época. Igual hay en Boquete también. Vale la pena señalar que ese tren viajaba a San Andrés, Jacú, a Cerrillo, Bugaba, Concepción y San Pablo arriba, San Pablo abajo,
Y bueno, era una ruta interna y externa que hacía el tren, entraba por Alange, Pedregalito, Sitio Lázaro, aquello era lindísimo y bueno, de verdad deseamos que ese tren y esas condiciones que había en esa época volviese de nuevo. Ya cuando hubo la construcción de la carretera interamericana, entonces ya había transporte terrestre debido a lo que es los autobuses y todas estas cosas modernas, pues entonces los trenes de transportación y de carga bajaron su nivel de transporte y la gente empezó a transportarse entonces en los buses, pero era lindo, era hermoso, era bello transportarse en los trenes. Qué días aquellos, qué maravilloso. Bueno, bendiciones. El ferrocarril de Chiriquí ya no recorre sus viejas vías, pero sigue avanzando en las memorias de quienes lo vivieron. Cada testimonio nos recuerda que la historia no se pierde. Se guarda en las voces, en los recuerdos y en lo que somos hoy. Gracias por acompañarme en este pequeño viaje al pasado. Sin más que decir, me despido, esperando que estas palabras hayan dejado en ustedes la misma nostalgia y admiración que despertaron en mí.